El deporte ha crecido exponencialmente en la Ciudad de México gracias a la llegada de los eventos más importantes, tanto nacionales como internacionales. El objetivo del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ha sido acercar a los capitalinos a los eventos deportivos más importantes del mundo, así como implementar la activación física con los diferentes programas en las calles de la ciudad. Considerada hoy la capital del deporte, ha recibido diversos deportes, entre los que destacan en el automovilismo la Fórmula 1 Gran Premio de México, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez y que fue reconocido por la Federación Internacional de Automovilismo por 2 años consecutivos como el mejor evento del año de Fórmula 1, y este 2017 se llevará a cabo la 3ª edición. La NFL tuvo un regreso triunfal con el encuentro entre los Raiders de Oakland y los Tejanos de Houston, realizado el 21 de noviembre del 2016 en el Estadio Azteca, siendo el primer lunes por la noche de la historia fuera de Estados Unidos, y este 2017 recibirá su segundo partido consecutivo, ahora entre los Patriotas y los Raiders, siendo la primera ciudad fuera de Estados Unidos en tener un partido de temporada regular con el actual campeón de la NFL. La NBA, la WWE, la UFC, la WEC, la Fórmula E, las Grandes Ligas, el golf con el Lorena Ochoa Invitational, así como el World Golf Championship, México Championship, han sido los eventos deportivos mundiales que millones de mexicanos han disfrutado en la capital del país. Pero los eventos nacionales no se quedan atrás, destacando la máxima fiesta de la capital, la Maratón de la Ciudad de México, la cual pasó de estar en el número 300 para entrar al top 10 de los mejores maratones certificados por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, al contar con 40,000 corredores que recorren las calles de la capital en una ruta de 42 kilómetros 195 metros. El Zócalo se ha convertido en un recinto deportivo al tener funciones de box, fútbol, béisbol, así como escenario para torneos de tiro con arco. El programa Paseo Ciclista, realizado todos los domingos en Paseo de la Reforma junto al Yoga CDMX y al Ciclotón, que se realiza cada domingo final del mes, han reunido en cada edición a más de 90,000 personas activándose físicamente. A través del Instituto del Deporte, a cargo de Horacio de la Vega, la Ciudad de México ha realizado más de 500 eventos deportivos, siendo estos más de 30 eventos de talla internacional. Cada uno de los eventos realizados han hecho que la Ciudad de México se perfile como una urbe líder en la organización de eventos deportivos magnos y de calidad.